Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Le di la casa a mi hija y ella me dijo, ya no te necesito, vete. Pero 3 días después. Mi nombre es Margaret Holmes, hoy tengo 68 años, y toda mi vida se ha basado en 2 roles que me han definido, madre y esposa. Nací y crecí en un pequeño pueblo de Carolina del Norte, en una familia sencilla pero cariñosa. Mis padres, personas modestas pero honestas, me inculcaron el valor del trabajo, el respeto y el sacrificio. Siempre he querido honrarlos, pero fue especialmente al convertirme en madre que descubrí la profundidad de la entrega. Me encontré con Pedro, mi esposo, cuando aún éramos adolescentes. Era dulce, divertido y tenía esa mirada tierna que me derretía. Nos casamos muy jóvenes, llenos de sueños y esperanza. Durante años, construimos nuestra vida con paciencia. Peter trabajaba de carpintero, mientras yo me encargaba de la casa y de nuestra hija Raquel, nació 3 años después de nuestro matrimonio. Entonces, hace 30 años, mi vida cambió de repente. Peter enfermó, de repente y sin previo aviso, afectado por una enfermedad que ni siquiera los médicos podían comprender. En cuestión de meses, se fue, dejándome sola con Rachel, de 6 años. Fue el golpe más duro que jamás había sufrido, pero tuve que aguantar por ella. Tuve que aprender a ser madre y padre, protector y apoyo, consolador y disciplinario. La casa donde vivíamos los 3, mi familia antes de la tragedia, era un viejo edificio victoriano que mis abuelos habían comprado a principios del siglo pasado. Cada tablón de madera, cada ladrillo, cada ventana contaba una historia. La casa había sobrevivido guerras, tormentas, alegrías y tristezas, y aún hoy albergaba el aliento de nuestros antepasados. Para mí, esta casa era más que un simple refugio. Era un santuario lleno de recuerdos preciosos. Recordaba las risas de los niños resonando en la sala, las tardes de invierno junto a la chimenea, el aroma de las galletas recién horneadas que mi madre horneaba en la cocina. Fue testigo silencioso de mis primeros pasos, de mi matrimonio, de la primera sonrisa de Rachel, de cada momento en que fui fuerte y vulnerable. Rachel, mi única hija, creció bajo este techo, con la misma fuerza serena que yo había intentado inculcarle. Desde muy pequeña, sintió curiosidad y pasión por los libros, por la justicia, por el mundo. Recuerdo las noches en que me pedía que le leyera sus historias sobre héroes, abogados y mujeres valientes. Quería cambiar el mundo, lo sentía. Y siempre la animé, incluso cuando eso significaba que estaría lejos de mí. Se convirtió en una abogada brillante, una mujer ambiciosa e independiente. Seguí su camino con orgullo y, a veces, con cierta preocupación. La vida nunca le regaló nada, pero ella tenía una suave rabia por triunfar, por demostrar que podía lograrlo todo. Hice todo lo posible para asegurarme de que no le faltara nada, noches en vela preparándole la comida, ahorros logrados a costa de pequeños sacrificios, ánimo constante. Entonces, un día, Rachel regresó. Con su esposo Ethan, un hombre tranquilo y gentil, y su pequeña hija Lily, una niña llena de vida y risa cristalina. Quería volver a vivir en casa familiar, al menos por un tiempo. Acogí esta idea con inmensa felicidad, encantada de volver al alegre tumulto de una casa llena de niños. Le cedí mi habitación a Lily, le preparé un pequeño espacio y acepté mudarme al ático, polvoriento y oscuro, pero que se convirtió en mi refugio. Una tarde de verano, mientras el intenso calor del día comenzaba a disiparse y el cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados, Rachel vino a buscarme al pequeño rincón que había creado bajo el tejado. Este ático, con sus vigas vistas y su tenue luz, se había convertido en mi refugio, mi santuario en esta gran casa donde todo había cambiado. Se sentó frente a mí, con el rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara, y por primera vez en mucho tiempo, parecía seria, casi ansiosa. Podía percibir una mezcla de vacilación y determinación en sus ojos. Mamá, empezó en voz baja, como si cada palabra fuera difícil de entender. Últimamente me he estado haciendo preguntas. Sobre la casa, sobre nosotros, sobre el futuro. La escuché en silencio, mi corazón latía un poco más rápido, porque presentía que lo que iba a decir no era trivial. Sabes, sería más fácil si la casa estuviera a mi nombre, explicó, mirándome fijamente para evaluar mi reacción. Si alguna vez te pasa algo, evitarías complicaciones, papeleo y discusiones. Sería más seguro para todos.
Asentí. Lo entendía, por supuesto. Tenía razón desde un punto de vista práctico. Pero había una nueva inflexión en su voz, una firmeza que no había visto antes. Era un tono duro, casi impaciente, que me hizo estremecer. La miré durante largo rato y todavía sentía una punzada en el corazón. ¿Quieres decir que debería dártelo, eh? Ella sonrió. Una sonrisa que no había visto a menudo en los últimos años, una sonrisa fría, casi calculadora, pero también llena de una especie de convicción que parecía querer transmitirme. Sí, mamá. O sea, lo has tenido toda la vida, pero, soy yo quien vive aquí, quien cuida la casa, la familia. Tendría sentido que ahora fuera mía. Las palabras me impactaron como una ola. Me sentía desgarrada, dividida entre el peso del pasado, de mis recuerdos, y la realidad presente. Entre el miedo a perder este hogar que siempre había sido mi refugio y el inmenso amor que sentía por mi hija, ese amor que me impulsaba a confiar en ella, a darle lo más preciado para mí. Sabía que este gesto significaba mucho. Más que una simple formalidad. Era un paso, un punto de inflexión. Sentí que me sudaban las manos, que me faltaba la respiración, pero reuní todo mi coraje y dije: Muy bien, Rachel. Si eso es lo que crees que es mejor. Con la ayuda de un notario, firmé los papeles unas semanas después. La casa pasó oficialmente a su nombre. Me invadió una sensación de aprensión y orgullo. Pensé que le estaba haciendo un regalo, un gesto de amor, sin imaginar que cambiaría todo entre nosotros. Al día siguiente todo cambió. Todavía recuerdo esa mañana con dolorosa claridad, como si el tiempo se hubiera congelado en esos precisos instantes. Era precioso. El sol se filtraba por las contraventanas del ático, dibujando líneas doradas en el desgastado suelo de madera. Había bajado temprano, como siempre, a preparar café. La casa seguía dormida, en paz. Puse la tetera, cogí mi taza favorita, la que Rachel me había regalado para el Día de la Madre hacía 10 años, y me senté a la mesa de la cocina, escuchando el canto de los pájaros a través de la ventana entreabierta. Estaba tomando mi café solo lentamente, disfrutando del silencio, cuando oí sus pasos bajando las escaleras del primer piso. Era Rachel. Entró en la cocina, con el rostro tenso y los brazos cruzados. Había una dureza gélida en su mirada, algo que no había visto antes. Un silencio denso se hizo presente antes de que ella hablara. Mamá, necesitamos hablar, dijo secamente. Me senté sorprendido. Claro, ¿qué es? Ella miró rápidamente hacia la sala de estar y luego suspiró como si llevara una carga invisible. Mira. No puedo retenerte más. Ethan y yo necesitamos espacio. ¿Lo entiendes, verdad? No es contra ti, pero, estás demasiado presente. Sus palabras me impactaron fuertemente. ¿Demasiado presente? Repetí, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Ella evitó mi mirada, como si supiera que lo que decía me lastimaba. Es sencillo, mamá. Ahora que la casa es mía, es mía. Y creo que es hora de que te vayas. Esta ya no es tu casa. Me quedé allí paralizado. El silencio inundó la habitación como un manto de plomo. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos, que sostenían la taza, empezaron a temblar. El calor del café se volvió insoportable en la palma de mi mano. ¿Quieres que me vaya? ¿De la casa? ¿De nuestra casa? ¿De la casa donde creciste, donde murió tu padre, donde te crié? Ella miró hacia otro lado, incómoda pero firme. Sí. Podrías ir a casa de la tía June por un tiempo. O quizás buscar una residencia de ancianos adecuada. Sería mejor para todos. Sentí un dolor sordo en el pecho. No era solo el rechazo lo que me dolía, sino la frialdad, la indiferencia con la que pronunciaba esas frases. Como si me hubiera convertido en un objeto incómodo que había que mover cuando ocupaba demasiado espacio en la decoración. No dije nada. No me salían las palabras. Mi mente bullía. Miré a mi alrededor, la cocina donde había preparado miles de comidas, la chimenea donde habíamos colgado los calcetines navideños, el pasillo donde Rachel había dado sus primeros pasos. De repente, todo me parecía extraño, robado, cerrado.
Subí lentamente las escaleras hasta el ático. Cada escalón crujía como un cruel recordatorio de los años que pasé allí. Llevé una modesta bolsa, algo de ropa, 2 álbumes de fotos, una manta tejida por mi madre y la caja de madera donde guardaba las cartas de Peter. Nada más. El resto lo dejé atrás. Demasiado pesado, demasiado vacío ahora. Al bajar las escaleras, me encontré con Ethan en el pasillo. Me miró brevemente, visiblemente avergonzado, pero no dijo nada. Su silencio lo decía todo. Miré por última vez el marco que colgaba junto a la puerta principal, una foto de Rachel, Peter y yo junto al lago, los tres sonriendo, despreocupados. Me fui sin mirar atrás. El cálido viento de verano me acarició la cara al cerrar la puerta. No se cerró de golpe. Se cerró con suavidad, casi con reverencia, como si la casa misma comprendiera mi dolor. No tenía a dónde ir. Ese día no. Solo mi coche, mi bolso y un enorme vacío en el corazón. Conducía sin rumbo, con las manos apretadas sobre el volante y las lágrimas nublando mi visión. Era una madre cuya propia hija acababa de echarme. Y yo aún no sabía que ese rechazo era solo el comienzo de un giro que Rachel nunca olvidaría. El 3 días que siguieron mi partida fue la más oscura de toda mi existencia. Y, sin embargo, había conocido el dolor del duelo, la soledad de la viudez, las luchas silenciosas de la maternidad soltera. Pero nada no me había preparado para esta forma de abandono. Este rechazo frío y total, proveniente de mi propia hija, a quien yo había llevado en brazos, alimentado, protegido, amado con amor incondicional. Dormí en mi coche, un viejo Honda Civic, aparcado al borde de un parque desierto. Por la noche, los asientos de cuero se enfriaban, y a pesar de las mantas que agarré a toda prisa, el frío me calaba los huesos. No podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada recuerdo me destrozaba. Pasé mis días vagando por las calles, con la mirada vacía y el corazón apesadumbrado. A veces me sentaba en los bancos de una plaza, viendo a los niños jugar, a las parejas reír, a los transeúntes hacer sus cosas, como si todos se marcharan menos yo. Me sentía invisible. Una mujer de 68 años, expulsada como una extraña, con solo su dolor como compañía. Recuerdo una noche, creo que la segunda, cuando rompí a llorar en mi coche. Ya no tenía lágrimas, solo sollozos secos y desgarradores que resonaban en las ventanas empañadas. Me dije a mí mismo: ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo pudo mi propia hija hacerme esto? Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Denso. Crue. Y luego, al tercer día, cuando estaba a punto de aparcar detrás de una gasolinera para pasar la noche, mi teléfono sonó, la pantalla decía Rachel. El corazón me dio un vuelco. Dudé. Casi no respondí. Pero una parte de mí aún esperaba que hubiera cambiado de opinión. Lo recogí. Su voz era irreconocible. ¿Quebrada? Presa del pánico. Respiraba con dificultad, como si acabara de correr o llorar. Mamá, tienes que volver. Hay gente en la casa, policías. Dicen que la casa no es mía. Que la transferencia no es válida. ¿Puedes explicarme qué pasa? Cerré los ojos. Lo supe. Acababa de descubrir la verdad. Lo que ella no sabía era que cuando acepté cederle la casa, también tomé precauciones. No era ingenuo. Una vieja amiga, Gloria, me recomendó a un notario veterano conocido por su honestidad y discreción. Se tomó el tiempo de escucharme, de comprender mi situación, y sobre todo, mis dudas, aquellas que no me atrevía a expresar en voz alta. Juntos hemos incluido una cláusula de reserva de usufructo vitalicio. Esto quiere decir que, sí, Rachel había recibido la propiedad en papel, pero el disfrute real y total de la casa siguió siendo mío hasta mi muerte, y lo que es más, se había añadido una cláusula adicional, discreta pero legalmente irrefutable. Si alguna vez el nuevo propietario me echaba, me descuidaba o me maltrataba, la casa sería automáticamente retirada y transferida a una fundación sin fines de lucro que yo había creado en secreto, una fundación dedicada a brindar refugio a mujeres mayores sin hogar o rechazadas por sus familias. Este proyecto fue mi legado silencioso. Rachel no había leído nada en detalle. Simplemente firmó, convencida de que su madre le ofrecía la casa sin condiciones. Y ahora, la realidad la golpeaba. Pude oírla sollozar al otro lado de la línea.
Mamá, por favor, regresa. Diles que es un error. Te necesito. Necesito que arreglemos esto juntos. Guardé silencio unos segundos. El corazón me latía con fuerza. Me debatía entre el dolor y la justicia. Me había traicionado, pero seguía siendo mi hija. Rachel, ¿me echaste, recuerdas? Me dijiste que este ya no era mi hogar. Lo sé, lo sé. Fui horrible. Pero no sabía. Pensé que... ¿Yo? Ella no pudo terminar sus frases. Suspiré profundamente. Voy. Pero no a salvarte. A hacerte entender. Hay cosas que no se recuperan tan fácilmente. Colgué. Luego miré mi reflejo en el retrovisor. Tenía la mirada cansada, el rostro hundido, pero una nueva llama se había reavivado en mi interior. La llama de dignidad no era solo una anciana indefensa. Era Margaret Holmes. Madre. Viuda. Y constructora de su propio respeto. Cuando llegué a casa el aire parecía cargado de electricidad, como si las paredes vibraran con una tensión contenida. El sol caía a plomo ese día, pero en la sala, el ambiente era gélido. Raquel estaba sentada en el sofá, con los hombros encorvados y los ojos hinchados. Su mirada evitó la mía. Ya no era la mujer fuerte y segura de sí misma de la otra mañana. Era una niña desorientada, atrapada en las consecuencias de sus actos. Ethan estaba de pie junto al ventanal con los brazos cruzados. Parecía más retraído, más enojado. No conmigo, ¿no? Con la situación. Quizás con Rachel también. No entendía cómo todo había podido salir tan mal tan rápido. No me saludó exactamente, pero inclinó ligeramente la cabeza, por respeto, o quizás por culpa. Entré sin prisa, recta y digna. Llevaba una blusa blanca impecable, planchada el día anterior en la lavandería de un albergue para ancianas donde había pasado unas horas. Estaba cansada, pero caminé con calma. No quería volver como una víctima, pero, como una mujer que había recuperado el control de su historia. Me senté frente a ellos, tranquilamente, y les hablé con suavidad pero con firmeza. Esta casa, Rachel, no es solo un edificio. No es una propiedad inmobiliaria, ni es algo que se pueda pasar de mano en mano como si fuera una joya sin valor. Es mi pasado, mi historia, mis raíces. Aquí conocí el amor, donde enterré a tu padre, donde te vi nacer, dar tus primeros pasos, caer, levantarte, crecer. ¿Entiendes lo que eso representa? No es un título que se escribe en un papel. Rachel levantó lentamente la cabeza. Tenía las mejillas mojadas por lágrimas silenciosas. Me pediste esta casa pensando que te la daría toda. Y creíste que eso te daba derecho a rechazarme. A borrarme. Pero olvidaste una cosa, Rachel. Una casa no vale nada sin amor. Puedes pintarlo, cambiar los muebles, renovar las escaleras, pero si no tiene alma, se convierte en una tumba. Ella rompió a llorar. Un sollozo profundo, ahogado, casi animal. Se acurrucó en el sofá, atormentada por la vergüenza, el arrepentimiento y la tristeza. Ethan apartó la mirada, incómodo, y se fue sin decir palabra, dejándonos solos. Fui egoísta, dijo finalmente. Pensé que estaba tomando las riendas de mi vida. Pero olvidé que eres mi pilar. Mi roca. Olvidé todo lo que hiciste por mí. La miré largo rato, con el corazón roto, pero lúcido. Le di un pañuelo, sin tocarla. No puedo volver a vivir aquí, Rachel. Lo que destruiste, no es solo un techo compartido. Es un vínculo de confianza. Y eso lleva tiempo reconstruirlo. Ella asintió, incapaz de hablar más. Unas semanas después, tras finalizar los trámites, tomé la decisión más difícil, pero la más correcta. Activé la cláusula de rescisión y la casa fue transferida oficialmente a la asociación que yo había fundado, Los Corazones Olvidados, una estructura destinada a albergar a mujeres mayores abandonadas, rechazadas y humilladas por sus familias, como yo. La casa debía convertirse en un centro de acogida cálido y animado, rebosante de historias y amor verdadero. Me fui sin odio pero con paz interior. Me mudé a un pequeño apartamento en la segunda planta de un edificio de paredes claras, con una ventana que da a un jardín comunitario.
El salón es pequeño, pero está muy luminoso. Hay una estantería, un sillón cómodo y un cuadro de Peter en la pared. He recreado un nuevo hogar, en mi opinión. Hoy, me he reconstruido. Doy charlas en centros comunitarios. Escribo columnas para un pequeño periódico local sobre el envejecimiento, la resiliencia y la dignidad de la mujer. También dirijo un círculo de conversación para madres heridas, donde a veces lloramos, pero sobre todo, donde nos curamos. ¿Y Raquel? Ha cambiado. Lentamente, pero con sinceridad. Me llama a menudo. A veces viene conmigo Lily, que entra corriendo a mi sala y me llama abuela con una risa radiante. Rachel ya no habla de su hogar. Habla de recuerdos. De perdón. Está aprendiendo a amarme de otra manera. ¿Y yo? Le dije, perdonado. Porque el amor de una madre nunca se desvanece, se transforma. Se vuelve más sabio, más fuerte, más libre. Pero también sé que algunas heridas, incluso las perdonadas, dejan huella. Y vivo con ellas. No como una cicatriz vergonzosa, sino como prueba de que sobreviví, y que ahora vivo para mí mismo.